Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RobresR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues ya habréis leído en el título del vídeo que en el día de hoy vamos a hablar de esas elecciones al Parlamento Europeo que, como sabéis, se van a celebrar el domingo 26 de mayo, junto con elecciones autonómicas, junto con elecciones municipales. Y nada, pues simplemente venimos aquí a comentar en este pequeño vídeo la importancia que tienen las elecciones al Parlamento Europeo y cuál va a ser un poco el funcionamiento del mismo, ¿no? Pero antes, estamos aquí en la página del canal, lo digo todos los vídeos, lo voy a decir ahora, dar las gracias a toda la gente que está al otro lado de la pantalla, que apoya activamente el canal. Como veis, el canal va subiendo poco a poco. También, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, os podéis suscribir, que es completamente gratis, y también estará saliendo ahora mismo en pantalla el nombre tanto de la cuenta de Twitter como de Instagram, que me podéis seguir. También os dejaré un enlace a ambas cuentas en la descripción de este vídeo, ¿no? Y bueno, pues antes de entrar a comentar un poco la importancia, ¿no?, y esas elecciones al Parlamento Europeo, fijaos un tuit que escribió en el día de ayer o hace un par de días Carmen Calvo, de acuerdo, la vicepresidenta en funciones del gobierno de España, que decía lo siguiente: son preocupantes en relación con los acuerdos de Estado contra la violencia de género las peticiones de identificación de empleados de la administración andaluza. La Junta debe ser más firme en defensa de su profesionalidad porque está en cuestión la seguridad de las mujeres. Como veis, este tuit es a raíz de que, evidentemente, el gobierno andaluz pues ha sacado a la luz de que la mitad de los trabajadores en materia de violencia de género en la Junta de Andalucía es gente enchufada por los antiguos gobiernos socialistas, y es gente que ni está preparada, que ni está colegiada y en definitiva no tiene ni idea de absolutamente nada, ¿no? Y como sabéis, este tema de... o sea, el trabajo que hace esta gente es muy importante, ¿no? Para el tema de divorcios, de custodia de los hijos y todos los informes, de acuerdo, que realizan, que pueden, vamos, acabar destrozando a una familia perfectamente. Por lo tanto, digo yo que un mínimo de colegiación o un mínimo de estudios o de conocimientos o saber la importancia que tiene esta gente, pues yo creo que se les debería de exigir, ¿no? Por lo tanto, ahí Carmen Calvo sí que es cierto que para mí patina un poco, porque como bien la contestó Rocío Monasterio, comprendo que esté preocupada Carmen Calvo. Lo que está en juego es su red clientelar de castigar a los violentos con cadena perpetua. Solo se preocupa Vox, porque es que eso también es otra, ¿no? Como sabéis, Vox es el único partido político que exige y que pide cadena perpetua para violadores y asesinos, mientras que los gobiernos de izquierdas, pensando en los derechos humanos de esos violadores y asesinos, dicen no, no, por favor, que estén pocos años en la cárcel y que hagan cursillos de feminismo, ¿no? Y evidentemente, pues no sé, yo no creo que esos cursillos de feminismo vayan a solucionar muchas cosas. Tampoco creo que poniendo en los colegios asignaturas de feminismo que no valen absolutamente para nada, y lo que deberían de dar en los colegios, como bien dijo uno de vosotros en los comentarios en el vídeo de ayer, son más asignaturas de economía y más asignaturas de política económica, para que luego no tengamos millones de amebas intelectuales diciendo por la calle que los impuestos los van a pagar los ricos, ¿vale? Por tanto, es más importante incidir en asignaturas de economía y en asignaturas de política económica y de conocimientos económicos, y no asignaturas de feminismo y chorradas que no valen absolutamente para nada para el futuro de este país como es España, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, vale, después, pues, ¿no?, esta pequeña introducción de este comentario, de este mensaje, ¿no?, de Carmen Calvo y la contestación respectiva de Rocío Monasterio, pues vamos a entrar ya en materia, ¿vale?, con todo lo relativo a las elecciones al Parlamento Europeo. Como ya he comentado, de acuerdo, aquí vamos a comentar cuáles son las principales medidas que impulsa Vox de cara a estas elecciones al Parlamento Europeo, pero simplemente dar 4 o 5 detalles al respecto. Ya sabéis que son elecciones que se van a celebrar el próximo 26 de mayo. Ya sabéis también que las elecciones al Parlamento Europeo, ahora mismo os estaré poniendo un mapa sobre cuántos eurodiputados da cada país de la Unión Europea. Hay que decir que España, de acuerdo, de toda la vida da 54 eurodiputados, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre con Gran Bretaña, porque al final todo hace indicar que Gran Bretaña sí que va a participar en estas elecciones europeas, ¿de acuerdo? Porque todavía no se ha ido de la Unión Europea, y eso que votaron en el Brexit hace 3 años, ¿no? Porque si no se elevaría a 57-60 europarlamentarios, ¿vale? Pero de momento, a día de hoy, damos 54 eurodiputados. Ya sabéis también, de acuerdo, aquí en España y en cualquier país de Europa la circunscripción es única, la circunscripción es nacional. Eso quiere decir que son las únicas elecciones en las cuales mi voto vale lo mismo que uno de Soria, de Ceuta, Baleares, Barcelona o Vizcaya. Es decir, todos los votos de los españoles valen exactamente igual en estas elecciones al Parlamento Europeo. Eso quiere decir que aquí no hay gaitas de voto útil, ni gaitas de pérdida de votos, ni absolutamente nada. Y esto es súper proporcional. El partido que más votos reciba, más eurodiputados consigue, y lo dicho, es todo proporcional, ¿vale? También depende del número de participación, de abstención, pero más o menos 270.000 votos, 280.000 aproximadamente, te da un eurodiputado más o menos, ¿vale? Por lo tanto, ahí, teniendo en cuenta lo dicho, que el eurodiputado vale 270.000 o 280.000 votos, pues es simplemente hacer la cuenta para ver más o menos cuántos eurodiputados se llevaría cada partido político. Ahora bien, ya sabéis que los resultados de las elecciones de 2000, o sea, de las pasadas elecciones generales,
no va a ocurrir o no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones al Parlamento Europeo. Ya sabéis que Ciudadanos va en coalición, los independentistas van en coalición, o sea, sí que es cierto que van a bailar bastante las cifras. También hay que decir que como las elecciones al Parlamento Europeo hay mucha gente que no se las toma en serio, y eso que son fundamentales, porque cada vez Europa tiene un mayor peso sobre la legislación española en el tema de directivas, directrices, reglamentos, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez el peso de Europa es mayor en España, por lo tanto son unas elecciones muy importantes. Pues sí que es cierto que hay mucha gente pues que vota ahí al tuntún, ¿no? Por eso partidos minoritarios como PACMA, pues sí que es cierto que tienen oportunidades de obtener un eurodiputado. Pero vamos, se quede bien claro que las elecciones al Parlamento Europeo es circunscripción única y por tanto el voto de todos los españoles vale lo mismo en cualquier parte del territorio nacional, cosa que no ocurre en unas generales. Aquí no hay gaitas del voto útil y es todo muy proporcional. El que más votos tenga, más escaños recibe, pero también desde un punto de vista proporcional, ¿no? A día de hoy, como sabéis, bueno, las distintas encuestas que se están llevando a cabo a las elecciones al Parlamento Europeo dan a Vox con la posibilidad de obtener 7, 8 europarlamentarios, siempre que se mantenga con esos 2,5 millones, 2.700.000 votos, ¿no? Dicho lo cual, ya sabéis que ahora en Europa, pues tenemos claramente en los distintos países que forman parte de la Unión Europea, pues tenemos dos modelos, ¿no? Tenemos el modelo turbo ultra mega hiper facha, de ultraderecha como Viktor Orbán en Hungría, que están consiguiendo pues los mejores datos de empleo, mejores datos económicos, del PIB, etcétera, etcétera. También los super mega hiper ultra de extrema derecha, claro, todos estos calificativos para los progres, evidentemente. Bueno, pues los ultraderechas de Austria, que han aprobado la mayor rebajada fiscal de la historia del país, por eso ahora Hungría y Austria, gobernados por super mega hiper de ultraderecha, como dicen algunos aquí en España, como Ferreras, bueno, todos los progres, pues se están convirtiendo prácticamente en los dos mejores países pues, para ir a trabajar, para invertir, para montarte una empresa o para ir a vivir, junto con Portugal, que por cierto, Portugal es cierto que es un gobierno de izquierdas, pero está aplicando las políticas liberales, las políticas más liberales de toda la historia del país luso, ¿no? Por tanto, que no nos engañen con, uy, mira, es que Portugal tiene un gobierno de izquierdas, pues es que España va a ser como Portugal. No, porque las políticas que están aplicando en Portugal no tienen absolutamente nada que ver con las políticas que aplica aquí el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, luego tenemos otro modelo, que es el modelo del buenismo progre, ¿no? Que es el modelo, pues, al que se han ido algunos países como Suecia, que están completamente desbordados y ya hay barrios enteros de ciudades muy importantes en Suecia, como sabéis, tomados por bandas de inmigrantes, que lamentablemente pues no paran de cometer delitos. Incluso el presidente de Suecia está pensando en sacar al ejército a la calle para reprimir todo esto, ¿no? Pero evidentemente pues culpa de haberse unido a este buenismo progre en Suecia, ¿no? Por lo tanto sí que es cierto que tenemos dos modelos, ¿no? Tenemos el modelo de ese mega hiper ultraderecha que está trabajando para el bien del país a nivel económico, a nivel de empleo, etcétera, etcétera, y luego el modelo del buenismo progre que está llevando a la ruina a un país tan importante como Suecia, ¿no? Entonces, bueno, respecto al propio Parlamento Europeo, como sabéis, Vox tiene 5 medidas, ¿de acuerdo?, relacionadas con el Parlamento Europeo. Estamos aquí en el tema de las 100 medidas. Pero también va a ser muy interesante saber en qué grupo se va a unir, porque ya sabéis que el Parlamento Europeo no está por partidos políticos, sino que es por grupos políticos. Es decir, los conservadores o el Partido Popular Europeo, pues van todos los partidos populares de toda Europa, van a ese grupo. Los socialdemócratas a este grupo. Es decir, se dividen por grupos políticos, no están divididos por países, pues España, Hungría, tal. No, en el Parlamento Europeo, como sabéis, la división es por partidos o por grupos políticos y no por países, ¿no? Y yo tengo aquí apuntados dos posibles grupos a los cuales Vox se vaya a unir de cara al Parlamento Europeo. En primer lugar, el grupo denominado Europa de la Libertad y la Democracia Directa, el EFDD, que yo creo que sería el más lógico para unirse. Partidos como Alternativa para Alemania, Movimiento 5 Estrellas, los Demócratas de Suecia o el Partido Corwin de Polonia son los partidos más significativos de este grupo. Luego también está el grupo ENF, el de Europa de las Naciones y la Libertad, pero claro, aquí está el Frente Nacional de Marine Le Pen, está el Liga Norte de Salvini, pero claro, tanto el Frente Nacional como Liga Norte de Salvini y Le Pen respectivamente, perdón, Le Pen y Salvini respectivamente, son partidos euroescépticos, es decir, son partidos que no descarta salir de la Unión Europea. Marine Le Pen quiere salir de la Unión Europea, incluso Matteo Salvini en Italia. Vox no quiere salir de la Unión Europea. Por tanto, sí que es cierto que a mí me encajaría mucho más que se unan a este grupo, ¿vale?, de Europa de la Libertad y Democracia Directa, que es el FDD. Lo lógico es que, lo dicho, se adscriban o se unan a ese grupo, ¿no? Y bueno, aquí vemos, ¿no?, principales medidas de Vox de cara a las elecciones europeas. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado. Ya sabéis que el grupo de Visegrado de Centro Europa, Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, que este tema de Visegrado se remonta al siglo XIV, ¿vale?, esos países de Centro Europa. En cuanto a fronteras, es decir, un control fronterizo, un control migratorio, soberanía nacional, es decir, recuperar competencias que hemos perdido, porque como ya he dicho hace unos minutos, cada vez es mayor el peso de Europa en cada estado, en cada nación.
y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, al menos tanto como lo hacía en el último tratado, en el pasado tratado de Niza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una medida bastante lógica, que al fin y al cabo lo que busca es un control fronterizo y una recuperación de competencias que hemos perdido a favor de Europa, porque como sabéis, ya sabéis que Vox no es euroescéptico, no quiere salir de la Unión Europea, pero lo que quiere es modificar, ¿de acuerdo? Modificar el planteamiento que tenemos a día de hoy de Europa, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que Europa está inmersa, gracias a George Soros y algunos más, a unos Estados Unidos de Europa, a un globalismo desmesurado, a una inmigración que no tenga ningún tipo de control, y algunos como Macron que quieren un ejército europeo, que el Parlamento Europeo tenga más importancia que los parlamentos nacionales, o sea, una auténtica locura lo que quieren hacer algunos políticos de Europa con la Unión Europea. Y Vox justo lo que quiere hacer es todo lo contrario. Un control fronterizo, un control migratorio, recuperar competencias, etcétera, etcétera. Es decir, recuperar, que cada estado recupere el peso, de acuerdo, en Europa, sobre todo estados que tengan una historia muy importante como ocurre con España, ¿no? Bueno, reducción del gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyan en la soberanía nacional, exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, conforme al artículo 149 de la Constitución Española, suprimir representación de política exterior de regiones o municipios. En definitiva, reducir el gasto político, como ya proponían en España, duplicidades, chiringuitos que no valen absolutamente para nada, reducir el número de funcionarios que están chupando del bote en Europa, reducir también el número perfectamente de diputados en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Es decir, una drástica reducción del gasto político que la verdad es que en Europa es bastante elevado, ¿no? Bueno, revisar el modelo de aplicación de la PAC, ¿vale? Que ya sabéis que Dolors Montserrat, en esa entrevista que hizo al Mundo hace 3-4 semanas, decía, no, si es que Vox no plantea nada para la PAC. Falso, aquí lo tenemos. Revisar el modelo de aplicación de la PAC, ya sabéis que es la política agraria común, de forma que las ayudas lleguen a mayor medida a quienes van a gestionar o quienes gestionan directamente explotaciones agrícolas y viven de ello, fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación. Vamos, mejorar el mundo agrícola en Europa y aquí específicamente en España, ¿no? Bueno, incidir en la bilateralidad de las relaciones internacionales, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España, reevaluar la contribución española a dichos organismos, crear una agencia para ayuda a las minorías cristianas amenazadas, como hace Hungría, ¿no? Ya sabéis que Hungría, con Viktor Orbán, que se está convirtiendo, como he dicho anteriormente, prácticamente en el mejor país de Europa a día de hoy para vivir junto con Austria, pues bueno, una medida número 99 interesante, ¿no? Es decir, que abandonemos organismos que sean perjudiciales o contrarios a los intereses de España y esa agencia para ayudar a las minorías cristianas que se encuentran amenazadas, ¿no? Que bueno, ya sabéis que ahora lo progre y lo guay, es decir, vamos a dar el Islam en los colegios y vamos a dejar dar el cristianismo, nos reímos de la Semana Santa y nos reímos de las tradiciones cristianas, pero alabamos las tradiciones musulmanas, felicitamos el Ramadán, pero no felicitamos la Semana Santa o la Navidad. Es ahora lo guay, lo progre, ¿no? O sea, ahora parece que lo guay y lo progre es decir, soy musulmán y viva el Islam, ¿no? Bueno, así nos va. Y luego la última medida, de acuerdo a la medida 100 de este programa de 100 medidas, la última medida desde un punto de vista internacional, impulsar un gran plan nacional de cooperación internacional con naciones de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio. En definitiva, un orden migratorio, mejorar la seguridad jurídica, ayudar a empresas españolas y sobre todo en esas naciones que hayan contribuido o que estén relacionadas con esa comunidad histórica hispana, ¿no? Son un poco las principales medidas, de acuerdo, que Vox aboga por Europa y también desde un punto de vista internacional, es decir, a otros países, hablamos de Centroamérica, Sudamérica, como esta última medida número 100, ¿no? Ya sabéis que el candidato, el número 1 de Vox al Parlamento Europeo es Boixide o algo así, el catalán que fue abogado del Estado, también va Herman Terç, el periodista de ABC, ex del País, van al Parlamento Europeo. Ya he dicho que seguramente, pues si mantiene esos 2,5 millones, 2.700.000 votos de cara al Parlamento Europeo, podrá sacar 7-8 eurodiputados o europarlamentarios. Que no os creáis, de acuerdo, las bobadas esas que va a decir ahora el Partido Popular del voto útil. En las elecciones al Parlamento Europeo no hay voto útil porque tenemos una circunscripción única. Eso quiere decir que los votos de todos los españoles valen lo mismo. Y lo dicho, que valoremos la importancia que tiene, ¿vale? Estas elecciones al Parlamento Europeo. Es fundamental también que el mensaje de Vox se escuche fuera de nuestras fronteras y en realidad las elecciones al Parlamento Europeo son muy, muy, muy importantes. O sea, hablando en serio, Europa tiene un peso fundamental en el Estado español. Por lo tanto, para mí las elecciones al Parlamento Europeo son las más importantes de todas. Las segundas más importantes son las elecciones municipales, que al fin y al cabo es lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad. Las terceras más importantes son las elecciones autonómicas, que son fundamentales, teniendo una división autonómica en este país, clave las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Por lo tanto, a mí no me importaría decirlo, o sea, me arriesgo a decir que las elecciones generales son las menos importantes de todas.
Y no es para justificar un mal resultado de Vox ni nada por el estilo, es que a día de hoy las elecciones al Parlamento Europeo son claves, son fundamentales. Europa cada vez tiene más peso en los países de la Unión Europea y por lo tanto, lo dicho, es muy importante esa votación y muy importante que Vox tenga fuerza y voto en el Parlamento Europeo. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo hablando de esta importancia, lo dicho, de la importancia que tienen estas elecciones al Parlamento Europeo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, suscribiros si no lo estáis, seguidme en Twitter, también en Instagram, os dejo el enlace a ambas cuentas en la descripción de este vídeo, también habrán salido a lo largo del vídeo pues en la pantalla. Y nada, ya nos seguimos viendo estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!